Sansón era un muchacho así, así, así. Tenía mucha fuerza, así, así, así. Y cuando los filisteos vinieron a pelear, y pum, pum, pa, Sansón lo destruyó. Y pum, pa, Sansón lo destruyó. Sansón era un muchacho así, así, así. Tenía mucha fuerza, así, así, así. Y cuando los filisteos vinieron a pelear, y pum, pa, Sansón lo destruyó. Y pum, pa, Sansón lo destruyó. Sansón era un muchacho así, así, así. Tenía mucha fuerza, así, así, así. Y cuando los filisteos vinieron a pelear, y pum, pa, Sansón lo destruyó. Y pum, pa, Sansón los destruyó. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, más que en Japón, Japón. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, más que en Bolivia, Bolivia. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, más que en España, España. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán, aleluya, el Rey que viene, Jesús. Oh, oh, oh. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán, aleluya, el Rey que viene, Jesús. Oh, oh, oh. Vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Angola, Angola. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Estados Unidos, Estados Unidos. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Brasil, Brasil. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán, aleluya, el Rey que viene, Jesús. Oh, oh, oh. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán, aleluya, el Rey que viene, Jesús. Oh, 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 Pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán, aleluya, el Rey que viene, Jesús. todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán, aleluya, el Rey que viene, Jesús. Oh, oh, oh. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán, aleluya, el Rey que viene, Jesús. Muy buenas tardes, mis pequeños campeones. Estamos un jueves más para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Hoy nuestra hermana Grace nos va a presentar una historia muy pero muy bonita que se titula No hagas nada sin autorización de Dios.
Esto queda en Josué capítulo 9. Muy bien, niños, pero antes de ir a esta hermosa lección, vamos a estar orando como todos los días a nuestro amado Padre Celestial. Así que acompáñame, junta tus manitos e inclinamos un poquito nuestra cabecita. Padre amado, Dios eterno, Señor, gracias por un día más de vida. Gracias por cuidarnos, protegernos siempre en cada momento, Señor. Hoy te pido en esta tarde que esta lección sea de gran bendición, Señor, para mi vida, para la vida de cada uno de los pequeños, Señor. Asimismo, guíanos siempre en tu camino, Señor. No permitas que nos desviemos y siempre podamos hacer tu voluntad. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien, mis pequeños, es hora de ir a la lección que nos tiene preparada la hermana Gris. Así que vamos. Buenas tardes, mis pequeños. Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a ver un tema muy bonito, el cual se titula No hagas nada sin autorización de Dios. Luego de la victoria de Josué en Jai, Josué mandó levantar un altar a Dios en un monte con piedras vivas. Allí ofrecieron ofrendas a Dios y Josué grabó en esas piedras la ley que Moisés había mandado. Josué entonces organizó al pueblo y leyó en voz alta todo lo que estaba escrito en el libro de la ley, en presencia de todos los israelitas. Rato después, cuando los reyes del resto de las ciudades de Canaán se enteraron de que los israelitas habían derrotado a sus enemigos, tuvieron miedo de que les pasase lo mismo. Entonces los gabaonitas se pusieron de acuerdo para unirse a pelear contra los israelitas, pero antes decidieron engañarlos y vistieron a 2 hombres suyos y haciéndolos pasar por viajeros que habían venido desde muy lejos. Entonces le pusieron alimentos sobre un asno, pero en bolsas demasiadas gastadas. También les dieron vino en recipientes de cuero ya remendados y algunos rotos. Y vistieron a los hombres en ropas y sandalias viejas y gastadas. Y en su bolsa llevaban pan seco y hecho mohoso, pedazos, todo para hacer creer una mentira, que venían desde muy lejos hacia ellos. Cuando los gabaonitas llegaron al campamento de los israelitas, les dijeron que venían de un país muy lejano y que querían hacer un trato con ellos. Los israelitas entonces se sorprendieron de por qué la gente de tan lejanas tierras venían a hacer un trato con ellos. Era muy raro. Pero los engañadores le respondieron a Josué y le dijeron que ellos querían ponerse al servicio de ellos, del pueblo de Israel, pues venían de un país lejano y habían visto las maravillas que había hecho el Dios de ellos en Egipto y en las ciudades de allí. Y pues entonces los engañadores sacaron su pan viejo y su vino en vasija remendada para hacer creer lo que estaban diciendo. Los israelitas aceptaron comer de esas provisiones sin consultarlo con Dios. Entonces Josué hizo un pacto con ellos y prometió que él y todo el pueblo de Israel los dejarían vivir en paz. Pasaron 3 días después de haber confirmado el pacto, y los israelitas descubrieron que esos hombres habían sido sus vecinos, los que estaban en las ciudades de alrededor. Y ahora, ¿cómo podrían conquistar la tierra si Josué ya les había hecho una promesa? Los israelitas no pudieron matarlos, tuvieron que obligadamente dejarlos vivir. Pero desde entonces tendrían que cortar leña y llevar agua para los israelitas. Josué mandó llamar a los líderes del otro pueblo a preguntarle por qué los había engañado. Y ellos contestaron que habían mentido porque tenían miedo de perder todo lo que tenían, incluyendo su propia vida. Entonces prefirieron vivir como esclavos de los israelitas
a morir en una batalla con ellos. Josué se vio obligado a proteger a los gabaonitas y no permitió que Israel tocara a ninguno de ellos. De allí en adelante, los gabaonitas se mezclaron con los israelitas, lo cual había sido una prohibición de Dios para ellos. Entonces, ¿qué pasó con la toma de las demás ciudades de Canaán? Lo veremos en el próximo capítulo. Muy bien, mis pequeños, ahora vayamos a la enseñanza bíblica. Primeramente, demos gracias a Dios, quien es nuestro Padre, y que Él ha prometido siempre estar con su pueblo y con sus hijos, así como lo estuvo con Israel, y nunca los dejó solos, nunca los abandonó, porque gracias a Él siempre el pueblo salía victorioso, pero siempre y cuando el pueblo también ponía de su parte y obedecía a Dios y hacía todo lo que Él quería. Sin embargo, en esta ocasión, el pueblo de Israel no hizo caso a la voz de Dios. Recordemos que Dios había prometido a Israel darles la tierra de Canaán, la cual se considera la tierra prometida. Pero en el camino, los israelitas tenían que pelear contra los otros habitantes de otras ciudades, para así conquistar más tierras con la ayuda de Dios. Y en el camino aparecieron los gabaonitas, que hace un momento vimos en la historia. Y ellos entraron con mucha astucia y disfrazaron a 2 de ellos para poder engañar al pueblo de Israel. Los vistieron con ropas desgastadas, les dieron alimentos ya en bolsas todas remendadas, cosidas, algunas rotas, también sus zapatos rotos, desgastados, y el pan mohoso, ya todo seco, hecho pedazos. También los cueros de vino donde llevaban para tomar en el camino también estaban casi rotos, remendados, y así como que cualquiera que podía ver parecía verdad, pero en realidad era mentira, porque era solo un disfraz. Los gabaonitas mintieron y engañaron a Israel con sus palabras, porque dijeron que habían venido de un país muy lejano. También mintieron y engañaron con sus actitudes, porque se habían disfrazado y estaban aparentando algo que no eran. Y sabemos que más adelante los israelitas fueron estafados, porque se llegaron a enterar, la verdad, que eran sus vecinos, ¿no? Y pues ya no podían hacer nada contra ellos, no podían matarlos, porque ya habían jurado contra los príncipes de la congregación, ya habían hecho una alianza concediéndoles la vida y habían hecho la paz con ellos, y ya no podían dar marcha atrás. ¿Y qué aprendemos de esto, mis pequeños? Pues que no es bueno mentir ni engañar a nuestro prójimo, porque podemos hacerlo como los gabaonitas lo hicieron, ¿no? Con palabras podemos mentir, no, yo no he hecho eso, o acusar y echar la culpa a la otra persona, no, él hizo eso. No, o también con nuestras actitudes, de repente no podemos mentir con palabras, pero estamos engañando con nuestras actitudes, nos estamos disfrazando de algo que no somos, como los gabaonitas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y dejemos que Dios, que Jesús siga transformando nuestras vidas, ¿sí? Porque sabemos que a Dios no le podemos engañar ni mentir. Dios es omnisciente porque todo lo sabe. También Dios es omnipresente porque está en todo lugar, y es omnipotente porque todo lo puede. Y Él sabe todo, todito. No podemos ocultarle nada, no podemos escondernos en ningún lugar, porque Él siempre nos encuentra, Él siempre sabe lo que hacemos. Y si nosotros somos cristianos y hemos recibido el amor de Dios, hemos recibido a Jesús, su Hijo unigénito, hemos recibido la salvación,
Entonces, con mucha más razón, debemos alejarnos de esos pecados, que son mentir, engañar. No debemos hacer eso con nuestro prójimo, con nadie, ¿sí? Y si en algún momento lo hemos hecho, porque creo que todos hemos pasado por eso, pero estemos siempre a cuentas con Dios y ya no lo volvamos a hacer. Hemos dejado nuestro pasado, nuestra vida atrás. Ahora somos nuevos en Cristo, nuevas criaturas. No podemos volver a ese viejo hombre, a esa vieja mujer. ¿Sí, mis pequeños? Entonces sigamos enfocándonos en Jesús, tomémoslo a Él siempre como nuestro ejemplo, que Él nunca mintió, nunca engañó, y seamos como Él. Llevemos una vida en perfección, tratemos de ir a ese camino, busquemos nuestra tierra prometida, que es Jesús, cada día más. Busquémosle mediante su palabra, mediante la oración, ¿sí? Excelente, mis pequeños. Muchas gracias por conectarse a la clase de hoy día. Esperamos que les haya gustado y pues esperamos verlos también el día domingo a las 11 de la mañana. Hasta la próxima.